Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de casos desconcertantes y que aún siguen sin resolverse. La desaparición de un vuelo que sigue siendo uno de los mayores misterios, la desaparición de un barco en el siglo XIX que encontraron un mes después vacío, siendo su misteriosa desaparición uno de los enigmas marítimos más curiosos de la historia, y la desaparición de un experto aviador y escritor francés muy famoso por haber escrito un libro que tocaba profundamente temas como la amistad, la soledad, la imaginación y la importancia de valorar las cosas importantes de la vida. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, el barco fantasma Meru y Celeste y la misteriosa desaparición de Antoine Saint-Exupéry, el autor de El Principito. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular de pasajeros operado por un Boeing 777-200 Air, en el que viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes, un total de 239 personas. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 0:41 horas del día 8 de marzo de 2014, teniendo que aterrizar el mismo día a las 6:30 horas de la mañana en Pekín. Durante el vuelo se mantuvieron comunicaciones con el piloto y voló con normalidad hasta la 1:22 horas de la madrugada, donde se disponía a entrar en el espacio aéreo de Vietnam y donde se perdió todo contacto por radio y por radar en un punto del mar de China Meridional muy cercano a la frontera malaya. Vietnam no detectó el avión sobrevolando en su territorio y así lo comunicó a las 2:40 horas a Malaysia Airlines, donde también dijo que la última conversación con la tripulación de vuelo había sido alrededor de la 1:30 horas. Más tarde, mandos de la aviación militar afirmaron que los radares se detectaron por última vez sobre una pequeña isla del estrecho de Malaca, llamada Pulau Perek, y no transmitió ninguna señal de socorro, de problemas técnicos o por mal tiempo antes de desaparecer de los radares. Cuando se perdió el contacto por radar, le quedaba combustible para 7 horas y media de vuelo. En un principio, el gobierno vietnamita informó que el avión se había estrellado en el mar, en el Golfo de Tailandia, aunque la aerolínea lo negó, y los argumentos sobre la localización de la aeronave por la Armada vietnamita fueron denegadas por el ministro de Transporte de Malasia. Más tarde, la Armada vietnamita dijo que el almirante se refería a la ubicación en la que se hizo el último contacto y no al lugar del accidente. Una revista internacional de divulgación científica informó que antes de la desaparición del avión, habían sido enviados 2 informes automáticos al Centro de Monitoreo de Motores que la empresa tenía en el Reino Unido, y un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios afirmó que Rolls-Royce, la empresa proveedora de los motores, había recibido un informe de estado de la aeronave cada media hora durante 5 horas. Por lo que se afirmaba que el avión había estado operativo durante 4 horas después de que el repetidor dejara de funcionar. Pero el ministro malasio de Transporte comunicó que la información del periódico no era correcta y que la última transmisión de los motores fue a la 1:07 horas antes de que el avión desapareciera del radar. El día 13 de marzo, el secretario de prensa de la Casa Blanca dijo que es posible que se establezca una nueva zona de búsqueda en el Océano Índico, como resultado de nuevas informaciones, y un empleado de grado del Pentágono le dijo a un canal de televisión y radio estadounidense
tenemos información que indica que la aeronave bajó en el Océano Índico. Inmarsat, que es sinónimo de comunicaciones satelitales móviles que son seguras y confiables, demostró que en su red solo se recibieron señales automáticas de rutina, aunque también indicaron que se continuaron enviando mensajes de disponibilidad después de que el control aéreo perdiera el contacto y que estas señales podían ser analizadas para ayudar a evaluar la ubicación del avión. Una semana después de la desaparición, sobre el 15 de marzo, se aseguró que la última señal confirmada entre el avión y los satélites se produjo 7 horas y 31 minutos después del despegue, a las 8 y 11 horas de la mañana. El 24 de marzo, el político malasio y primer ministro Najib Razak comunicó que su última posición habría sido al oeste de Perth, en Australia, y que se había estrellado con más de 220 pasajeros en el Océano Índico. Comenzaron las operaciones de búsqueda, desplazándose al mar de China Meridional 2 barcos de rescate chinos para colaborar. Y para participar en los trabajos de búsqueda, las autoridades malayas enviaron 4 navíos, un avión y 2 helicópteros que asimismo también cooperaron en la búsqueda. La Marina vietnamita aseguró que uno de sus buques advirtió el avión en su radar, pero según Malaysia Airlines, la principal aerolínea de Malasia, el avión no envió señales de problemas y amplió su búsqueda al estrecho, además del Mar del Sur de China. El primer ministro comunicó el día 15 de marzo que el avión se había alejado premeditadamente de su ruta y con rumbo opuesto, volando durante más de 7 horas hasta que se perdió su contacto. Y 9 días más tarde, el gobierno malasio limitó el momento y el lugar en que se habría estrellado el avión, en el Océano Índico, al oeste de Perth, en Australia. El ministro investigó y comunicó la investigación sobre terrorismo, basándose en 2 pasajeros que habían embarcado con pasaportes robados. El FBI investigó también, y un experto en terrorismo afirmó que era muy extraño que viajaran en el mismo vuelo 2 pasajeros con los pasaportes robados, además de que estos habrían reservado sus billetes a la vez. Se iniciaron investigaciones sobre un probable acto terrorista e investigaron 4 posibles identidades sospechosas en el avión, no encontrando relación de los 2 iraníes que volaban con pasaportes robados en conexión con el terrorismo. Otra hipótesis fue la del secuestro del avión, por uno o varios individuos de la tripulación, ya que el piloto, o quizás los 2, pudieran haber secuestrado el avión para quitarse la vida en el mar. Fue otra opción que barajaron para esclarecer la ruta errante y la desaparición de la aeronave. 2 años después, la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia descubrió que el piloto del avión había realizado un mes antes simulaciones de vuelo en el ordenador de su casa, con una ruta parecida, afianzando la idea de que el piloto quisiera hacer desaparecer el avión, quizá para quitarse la vida, aunque no tenía problemas mentales ni parece ser de ningún otro tipo. Y no era raro tampoco que al ser un piloto al que le gustaba la aviación, tuviera un simulador de vuelo en su casa. Más tarde, en el año 2018, expertos en accidentes de avión afirmaron la teoría del suicidio como la más posible de lo que pudo ocurrir. Otra posibilidad pudo ser una reducción o eliminación de la presión atmosférica en la cabina de mando del avión, al volar por encima del punto muerto de comunicaciones en la costa de Malasia, convirtiéndolo en un vuelo fantasma. Ya que en su momento se archivó que el modelo de avión provocaba problemas con la distribución de supercompresión del avión, unos meses antes del suceso, aunque el informe no mostró la evaluación del daño, tan solo la notificación. Por lo que se cree que el avión redujo la presión atmosférica de la cabina al sobrevolar el punto muerto de comunicaciones en la costa entre Malasia y Vietnam, y por el punto muerto que incapacitó la radio no se pudo comunicar con tierra. Y el capitán debió querer regresar al punto más cercano para aterrizar de emergencia. También debido a la despresurización se pudo producir hipoxia, no llegando suficiente oxígeno al cerebro, afectando la mente de los pilotos con síntomas como visión doble, disociación, desorientación
pérdida de memoria y fallos sensoriales. Desmayándose tanto el piloto como el comandante, desactivando elementos importantes del avión y gestionando mal el vuelo. El 24 de marzo, el análisis de la compañía de satélites Inmarsat, un sistema para mejorar las comunicaciones marítimas, proporcionando servicios de telecomunicaciones a usuarios en tierra, mar y aire, confirmó que el avión impactó en el Índico y no dejó sobrevivientes. Malasia comunicó que había recibido imágenes de satélite por parte de Francia, revelando posibles restos del avión desaparecido en el Océano Índico. El día 30 de marzo se examinaron algunos restos encontrados en el Índico, que resultaron no ser del avión perdido. Más tarde se encontraron restos del avión al este de Madagascar, en la costa de la isla Reunión, en julio del 2015. Y al mes siguiente se confirmó que el flap encontrado, que son los mandos secundarios de control de vuelo, pertenecían al avión. En octubre se encontraron más restos en Filipinas. En diciembre y febrero del 2016, restos de avión en las costas de Mozambique. En marzo, restos de turbina con el logo de la empresa que fabrica los motores, en las costas de Mussel Bay, en Sudáfrica, y otra pieza de la cabina en la isla Rodríguez de Mauricio. En junio se encontró otra pieza en Zanzíbar, en la isla de Pemba, Tanzania, y se encontraron 3 piezas más en Madagascar y en el sur de Australia, en la isla Canguro. Finalmente, después de 3 años de investigación, el 17 de enero de 2017, habiendo encontrado solo 6 piezas y con un gasto de $145 millones, se suspendió la búsqueda del avión. Pero bajo la presión de los familiares de las víctimas, el gobierno malasio acordó con una firma de exploración estadounidense reanudar la búsqueda, condicionando que si encontraba el avión o sus cajas negras, cobraría $70 millones. Pero fueron 2 intentos ineficaces de encontrar el avión. En el 10º aniversario de su desaparición, y siendo uno de los misterios de aviación más sorprendentes del mundo, Anthony Low, el ministro de Transporte de Malasia, prometió hacer todo lo posible para resolver este misterio de una vez por todas. Se han realizado cambios significativos para evitar que se repita esta tragedia, pero también soy claramente consciente de que la tarea sigue incompleta. Y esta tragedia desgarradora es un doloroso recordatorio del viaje de dolor y resiliencia de una década que han soportado los seres queridos de las víctimas. El Meruy Celeste fue un barco mercantil de 2 mástiles y vela, con el casco estilo carabela, que encontraron vacío y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, el 5 de diciembre de 1872, frente a las islas Azores. Cuando lo encontraron, aunque estaba en malas condiciones, estaba en buen estado para navegar. Llevaba las velas medio desplegadas y no tenía el bote salvavidas. Y en el cuaderno de bitácora, que es el libro en el que los marinos registran los datos de lo que ocurre, estaba anotado que el barco había salido el 7 de noviembre de Nueva York y se dirigía a Génova. Y el último día que se había escrito en el cuaderno era 10 días antes, el 25 de noviembre, a las 8 horas. El barco llevaba una carga de alcohol metilado, que es un tipo de alcohol modificado químicamente y tóxico. Llevaba bastantes provisiones y todos los objetos del capitán y su tripulación seguían en su sitio. El interior de la cabina estaba húmedo y desordenado por el agua que había entrado por las puertas y claraboyas. En la cabina del capitán Benjamin Brex, algunas de sus posesiones estaban esparcidas y una espada en su funda debajo de la cama. El equipo de cocina estaba guardado y no había comida preparada, pero sí provisiones en las alacenas. No había muestras de fuego ni violencia, y parecía que habían abandonado el barco organizadamente en el único bote.
La embarcación fue decomisada. Estaba registrado a nombre de un estadounidense desde el año 1868, James Winchester, que le propuso a Benjamin Spoon Briggs ser el capitán del barco. Y había navegado siempre sin problemas, hasta que lo encontraron en este último viaje sin nadie a bordo. Benjamin Spoon había llegado a un muelle en el East River de Nueva York el 20 de septiembre de 1872 para revisar la distribución de la carga. Poco más tarde llegaron su esposa Sara y su pequeña hija Sofía, y el día 3 de noviembre escribió a su madre contándole que saldría en 2 días y diciéndole: «Nuestra embarcación tiene una presencia hermosa y espero que tengamos un buen trayecto». Así que la mañana del 5 de noviembre zarpó, pero como el tiempo no era bueno, esperó que mejorara anclando la nave fuera de Staten Island, un condado de Nueva York, donde su esposa Sara le envió una última carta a su suegra, en la que decía: «Dile a Arthur que tendré una enorme dependencia de las cartas que espero recibir de él, y que intentaré recordar todo aquello que suceda en el viaje, que pueda complacerle escuchar». Arthur era su hijo, que se había quedado con su abuela para poder ir al colegio. Benjamin Spoon eligió cuidadosamente su tripulación y estaba enteramente complacido con la nave. Y en una carta que le escribió la madre antes de zarpar, así se lo dijo: que la tripulación parecía competente si seguían como habían comenzado. Cuando el tiempo mejoró el día 7 de noviembre, el navío Mary Celeste zarpó hacia el Océano Atlántico. Lo encontró un mes más tarde el bergantín canadiense de Iglesia, en malas condiciones, sin nadie a bordo y muy lejos de donde debería encontrarse, capitaneado por David Reed Morehouse, que junto con su tripulación lo llevaron a Gibraltar y reclamaron la recompensa. Se valoraron varias posibilidades de lo que podía haber ocurrido: piratería, que hubieran sido atacados por piratas; conspiración para cobrar el seguro; un posible motín de la tripulación, que habiendo tomado el alcohol ignorando que no era potable, o sea que contenía elementos con toxicidad, les quitaran la vida a los oficiales del barco y a la familia Briggs, en la furia y frenesí de la borrachera, y que después huyeran en el bote. Aunque los artículos valiosos en el barco descartaban esa idea. También se dijo que el cocinero del barco enloqueció y los envenenó a todos, e incluso se habló de un fenómeno natural, en el que el mal tiempo los ahogó. Y con el tiempo las suposiciones y conjeturas se complicaron, añadiéndole invenciones y detalles falsos, como un terremoto submarino, el ataque de un calamar gigante, el efecto de los vapores de alcohol en la tripulación o incluso fenómenos paranormales. El Mary Celeste pasó a manos de nuevos propietarios y su capitán, para defraudar a la aseguradora, lo destrozó premeditadamente en el año 1885, cerca de la costa de Haití. El Mary Celeste y su tripulación son recordados con un monumento en la isla Spencer, en Nueva Escocia, donde se construyó el barco con el nombre de Amazon. Antoine-Marie Jean-Baptiste Goyer, conde de Saint-Exupéry, fue un aviador y escritor francés nacido cerca de Marsella, en Lyon, Francia, el 29 de junio de 1900. Quedó huérfano con 4 años y lo crió su madre, que era enfermera, en el entorno de una familia distinguida y señorial, con la que ella trabajaba. Acabó el bachillerato en Suiza y al rechazarlo en la escuela naval, se hizo piloto en Estrasburgo, cuando estaba haciendo el servicio militar en el año 1921. Se integró en la escuadrilla de pilotos que transportaban el correo y acabó destinado como jefe de escala, donde comenzó su vocación literaria. En Buenos Aires se casó con Consuelo Asunción, una salvadoreña millonaria, y lo nombraron director de una empresa argentina,
pero en 1931 comenzó la bancarrota. Y un año después se dedicó de lleno a la escritura y el periodismo. Hizo reportajes antes de la Guerra Civil, aunque nunca dejó de volar como piloto de pruebas, que es un piloto de aviación con una formación adicional que pilota y evalúa aviones experimentales. Después de un viaje de casi 20 horas, el 30 de diciembre de 1935, Antoine Saint-Exupéry y André Prévost, su navegador, tuvieron que realizar un aterrizaje forzoso en el desierto del Sáhara, ya que con su avión querían batir el récord de tiempo de vuelo de París a Saigón por un gran premio. Los dos hombres sobrevivieron, pero sufrieron una gran deshidratación. No sabían exactamente dónde se encontraban y solo tenían para alimentarse 2 naranjas, una ración de vino pequeña y uvas, por lo que en el tercer día ya ni sudaban de lo deshidratados que estaban. Por suerte, el cuarto día, un beduino en camello los encontró y les salvó la vida. Charles de Gaulle, general francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, manifestó que Antoine Saint-Exupéry apoyaba a Alemania. Lo hizo cuando se publicó Piloto de Guerra, que narraba sus vivencias en la Fuerza Aérea Francesa, como piloto de un avión de reconocimiento. El libro acabó siendo prohibido en 1943. Antoine Saint-Exupéry siempre luchó con la resistencia francesa, pero nunca apoyó a Charles de Gaulle, pues creía que anteponía su ambición política por encima del bienestar de Francia. Esas alusiones le acarrearon problemas personales y económicos, por lo que más tarde incluso se insinuó la teoría de su suicidio. La última misión de reconocimiento de Antoine Saint-Exupéry fue la de reunir información para la inteligencia sobre las tropas alemanas en el Valle del Ródano, en el sureste de Francia y sus inmediaciones, antes de la invasión aliada del sur de Francia. Así que despegó de Córcega en uno de los cazas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y de los más rápidos, el 31 de julio de 1944 a las 8:45 horas, con una autonomía de vuelo de 6 horas. 4 horas después, el comandante de la escuadra, al ver que no regresaba, avisó a los radares sobre su desaparición. Y 5 horas y media después, a las 14:30 horas, se dio por desaparecido el avión. El día después, una mujer avisó que había visto un accidente aéreo cerca de una bahía, junto a Toulon, una ciudad portuaria en la costa del sur de Francia. Y días después encontraron un cuerpo sin identificar, con distintivos franceses, en el sur de Marsella. 54 años más tarde, el 7 de septiembre de 1998, un pescador encontró una pulsera de plata con el nombre d'Antoine Saint-Exupéry, de su esposa Consuelo y de sus editores, enganchado a un trozo de tela, posiblemente de su traje de vuelo, en la isla de Kew, a pocos kilómetros de Marsella. 2 años después, un buzo encontró los restos esparcidos en el fondo del mar de un avión de combate como el que desapareció Antoine Saint-Exupéry, cerca de donde se encontró el brazalete. Los restos del avión se rescataron 3 años después, y el 7 de abril de 2004, los investigadores de arqueología submarina ratificaron que los restos encontrados eran del avión de reconocimiento de Antoine, y aunque no se encontraron agujeros ni marcas de disparos, no significó nada, pues solo se encontró una parte de la aeronave. Las partes se encuentran en el Museo del Aire y del Espacio en Le Bouchet, una localidad de Francia en la región de Isla de Francia, desde junio de 2004. Y aunque no está confirmado, es muy probable que el cuerpo del soldado francés que se encontró a menos de 80 kilómetros de distancia del brazalete y del lugar del accidente fuera el de Antoine Saint-Exupéry, y que las corrientes marinas lo llevaran hasta ahí. Hubo muchas especulaciones de expilotos que aseguraban haber sido los que derribaron a un caza con emblema francés como el de Antoine, cerca de Toulon, viendo cómo se estrellaba en el mar, pero ninguna demostrable. En octubre de 2019
se encontraron en una construcción antigua en el norte de Suiza unos apuntes y esbozos de El Principito, hechos por Antoine Saint-Exupéry. Los había conseguido un millonario en una subasta en Suiza 30 años antes. Y estaban dentro de una carpeta de cartón muy bien conservados. Había 3 dibujos relacionados con El Principito. La boa que digiere a un elefante, acompañado de notas escritas a mano, el bebedor en su planeta y El Principito y el zorro. También una carta de amor para su mujer Consuelo y un poema con un pequeño dibujo. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.